Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Debido a que no existía nadie antes del comienzo del mundo, con excepción de Dios y los ángeles, dependemos de la revelación de Dios en la Biblia y de lo que podemos deducir mediante la ciencia y la filosofía para conocer sobre el origen del universo y de la vida humana y animal. En la vida nos podemos encontrar con ateos que creen en la evolución. Básicamente, en la evolución, una célula con vida se formó de la nada, de algo sin vida, hasta que eventualmente, después de millones, billones o trillones de años, por chance o por al azar, se originó la vida humana. Hoy vamos a estudiar la teoría de diseño inteligente que nos lleva a la conclusión de que tiene que existir un diseñador inteligente quien le dio origen a todas las cosas que vemos en el universo. Primero comencemos con ciertos términos para luego ver qué nos dice la teoría de diseño inteligente. El creacionismo es la creencia de que toda la vida, la Tierra y el universo entero fueron creados por un agente supernatural en un momento en el pasado. El darwinismo, basado en la teoría de evolución de Darwin, dice que cada forma de vida tiene ciertas mutaciones al azar que los hace más apto o menos apto de sobrevivir en un ambiente dado. Al pasar el tiempo, esas mutaciones al azar crean las muchas formas de vida que vemos, desde las esponjas a elefantes y a personas. No existe necesidad de diseño. La evolución es la teoría de que todas las formas de vida son descendientes de uno o de varios ancestros comunes que estuvieron presentes en los primeros días de la Tierra 3 o 4 billones de años atrás. El término complejidad irreducible es un sistema biológico al cual no se le puede reducir su complejidad cuando su operación requiere la cooperación de varias partes y ninguna de esas partes es útil por sí sola, a menos que todas las partes estén presentes y ejerzan su función. Por ejemplo, el motor flagelar bacteriano tiene complejidad irreducible. Para que funcione, debe tener todas las partes en existencia al mismo tiempo. Otra manera de entender la complejidad irreducible es una trampa para atrapar ratones. Si todas las partes no están presentes y en operación a la misma vez, la trampa de ratones no va a funcionar cuando el ratón tome el queso y se vaya corriendo con su festín. La macroevolución es la descripción de evolución basada en grandes transiciones de evolución de un tipo de organismo a otro tipo de organismo en otro nivel de especie. Esto promueve la idea de que ocurren grandes cambios de evolución en una gran escala que incluye el origen de diseños nunca previamente vistos. Y la microevolución son cambios pequeños en la evolución que incluyen una acumulación bien gradual de mutaciones que llevan a una nueva variación dentro de las especies. Estos son cambios leves a corto plazo que llevan cambios de evolución en las especies. La creencia en la evolución tiene implicaciones serias en la vida de las personas. Entre las personas que han tenido más influencia en el siglo XX y XXI para promover la evolución se encuentran Richard Dawkins, William Provine, Stephen Jay Gould, George Gaylord Simpson y Edward Wilson. Dawkins es un biólogo y zoólogo británico y ateo. Él indicó en su libro El relojero ciego que aunque el ateísmo pudo haber sido defendido lógicamente antes de Darwin, Darwin hizo posible que uno sea un ateo intelectualmente satisfecho. William Provine, quien falleció en el 2015, fue un historiador de ciencia y biólogo. En su libro Evolution, Free Will and Punishment and Meaning of Life, que sería en español Evolución, Libre Albedrío, Castigo y Significado de la Vida, allí él indicó que la evolución natural tiene unas consecuencias claras que Charles Darwin completamente comprendió. Número 1, él indica que
no existen dioses que valga la pena tener. Número 2, que no existe la vida después de la muerte. Número 3, que no existe un estándar o fundamento para la ética. Número 4, que no existe un significado para la vida. Y número 5, que no existe libre albedrío en las personas. Stephen Jay Gould, quien fue un paleontólogo americano y murió en el 2002, escribió lo siguiente en su libro The Meaning of Life, o sea, el significado de la vida, y traducido al español dice: estamos aquí porque un grupo extraño de peces tuvo una anatomía de aleta peculiar que se pudo transformar en piernas para las criaturas terrestres. Podemos añorar por una respuesta superior, pero no existe ninguna. George Gaylord Simpson, que falleció en el 1984, fue un paleontólogo. En su libro The Meaning of Evolution, él escribió que el hombre es el resultado de procesos sin propósito y naturales que no lo tenían en mente. Y por último, Edward Wilson, quien es un sociobiólogo, escribió en su libro The Meaning of Life que la vida surgió mediante la evolución. Él indica que el cerebro humano y todas sus actividades han surgido de lo mismo. Ninguna otra explicación complicada es necesaria para dar cuentas por la existencia humana, ya sea científicamente o espiritualmente. Cuando prestamos atención a las implicaciones de las creencias de estas personas, nos podemos dar cuenta de que para poder justificar el ateísmo intelectual y poder negar la existencia de Dios como creador de todas las cosas, ellos dicen que se basan en la ciencia. Sin embargo, la ciencia, como toda área en la vida, tiene un fundamento filosófico y ellos en su respuesta o supuesta explicación científica de interpretar la data, tienden a usar argumentos filosóficos para explicar data científica. Estos son dos campos diferentes de razonamiento. ¿Y por qué se mueven a argumentos filosóficos en vez de contestar con data científica? Porque la evidencia científica de todos estos supuestos enlaces en la evolución no existe. Y uno tiene que tener fe en que sí existieron en el pasado. Eso es fe ciega, sin evidencia científica. Uno tiene que tener fe en que un pez existió con piernas en el pasado y que eventualmente, después de todos esos cambios al azar, el hombre surgió. Cuando uno se fija en los sistemas de la visión humana y los demás sentidos en los humanos, ¿cómo es posible que al azar esos sistemas altamente diseñados se formen sin dirección ni orden alguno? Una célula no tiene mente ni razona para decidir cómo necesita operar para que en un futuro el humano pueda tener visión. En la ideología de Provine, él dice que no existe libre albedrío. ¿Por qué entonces decide él escribir lo que escribe en vez de irse de paseo al campo? ¿No es eso libre albedrío? ¿Qué lo obliga a él a escribir lo que escribe? ¿Y cómo sabe él que Dios no existe? ¿Ha ido él por todo el universo y se ha cerciorado de que Dios no existe? ¿Qué o quién es lo que mantiene las leyes de operación del universo en operación? ¿Y quién les dio origen? Las leyes del universo, como la ley de gravedad, no surgieron por sí solas. Lo mismo con el decir que no existe la vida después de la muerte. La evidencia nos la fue dada en Jesús sobre 2000 años atrás, y si él decide ignorar la evidencia científica e histórica que existe sobre la resurrección, es una decisión con libre albedrío que él está tomando. Pero él no cree tampoco en el libre albedrío. Entonces, ¿cómo él explica que unos tienen fe y otros no tienen fe? ¿Quién programa esa fe si uno no tiene libre albedrío? Lo mismo con Stephen Jay Gould, Simpson y Wilson, que tratan de darle significado a la vida y la evolución sacando a Dios del panorama. El origen, desarrollo, la función y cómo opera el cuerpo humano se puede comprender usando la ciencia. El propósito del cuerpo humano y el significado de la vida humana son argumentos éticos y filosóficos, en donde uno llega a diferentes cosmovisiones dependiendo si uno cree en la existencia de Dios o no.
Dios nos dio la capacidad de hacer descubrimientos y lograr avances científicos con los que podemos descubrir cómo se originaron las cosas y cómo operan las cosas. Podemos descubrir cómo operan las leyes naturales, pero no sabemos cómo se originaron las leyes naturales ni cómo se mantienen en operación. Pero sí podemos saber mediante revelación de Dios que es Él quien creó todas las cosas. Creó todo el orden en el universo, creó las leyes naturales y aún hoy día mantiene las leyes naturales en operación. ¿Qué pasa si Dios decide no continuar en operación la ley de gravedad? Esas leyes naturales no surgieron por sí solas. Alguien las creó y aún hoy día alguien las tiene que mantener en operación. Como vemos, el ateo puede escribir mucho sobre el significado de la vida, pero se encuentra limitado a su propio intelecto y conocimiento. Por otro lado, el creyente en Dios recibe la sabiduría y el conocimiento supernatural de Dios. Tiene el conocimiento de que esta vida terrenal no es todo lo que existe y se maravilla de las obras que Dios ha hecho en el pasado, que ha hecho en el presente y de las cosas que sucederán en el futuro. El que conoce a Dios se maravilla en cómo Él se reveló, cómo nos dio profecías y cómo cumple las profecías. Esas profecías se cumplen naturalmente y supernaturalmente. Por ejemplo, naturalmente porque Jesús murió como muere un ser humano normal colgado en la cruz. Y supernaturalmente porque se levantó de la muerte en ese mismo cuerpo y ahora ese cuerpo está vivo por la eternidad. Y es al fin y al cabo ese concepto de eternidad que el ateo rechaza de antemano. Porque si Dios no existe, entonces somos solo materia que eventualmente dejará de existir. Sin Dios, la vida no tiene ética, no tiene propósito, ni significado, ni esperanza eterna. Con Dios sí existe un estándar moral de benevolencia y santidad. Existe propósito presente y eterno. Existe un significado natural y supernatural para el cuerpo humano y existe una esperanza que nadie la puede quitar porque está fundamentada en el mismo carácter y persona de Dios, quien es un Dios eterno y el único que otorga la eternidad. La eternidad solo le pertenece a Dios porque Él es la esencia de la eternidad y solo Él puede darle eternidad a lo que Él crea. Solo Dios es vida, y no pasajera, sino vida eterna. Una alternativa a la filosofía del ateísmo es la teoría de diseño inteligente. Esta teoría científica de diseño inteligente se originó a finales de los 1980 y tiene sus raíces en la teoría de información y las observaciones sobre acciones inteligentes. Por ejemplo, se fija en la medida de la data, que es esencial en cosas como la física, las computadoras y la ingeniería. Los teóricos en diseño inteligente mantienen que información y complejidad específica se encuentra en sistemas biológicos, como por ejemplo el motor de la bacteria Flagellum o en el ADN. Estos son dos de los mejores ejemplos que muestran ser productos de diseño creados por un agente inteligente. En esta teoría de diseño inteligente no se hace una declaración explícita sobre la identidad del diseñador inteligente, pero les doy una recomendación personal. Aparte de los primeros 2 capítulos de Génesis, lean la respuesta que Dios le dio a Job en los capítulos 38 al 41, en donde Dios se implica claramente como el responsable diseñador inteligente de la creación y responsable de llevar a cabo la justicia. La teoría del diseñador inteligente simplemente indica que una acción inteligente estuvo involucrada en unos puntos con los orígenes de varios aspectos de la vida biológica.
Esta teoría también mantiene que ciertos aspectos del universo y de las cosas vivientes se explican mejor mediante una causa inteligente y no son el resultado de unos procesos sin dirección y basados al azar, como es el caso de la evolución darwiniana. Aún el ateo Richard Dawkins indica en su libro El relojero ciego que la biología es el estudio de las cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Pero un relojero que no es ciego diría que la biología es el estudio de las cosas complicadas que han sido diseñadas con propósito. Los darwinistas indican que la selección natural hizo el diseño. Sin embargo, el teórico en diseño inteligente, el señor Stephen Meyer, indica que en todos los casos en donde conocemos el origen de causa de las cosas que contienen mucha información, la experiencia ha mostrado que lo que juega el rol de causa es diseño inteligente. O sea, es el diseño inteligente de un diseñador inteligente quien es la causa y el origen de cosas que contienen mucha información. El diseño inteligente implica que la vida existe como resultado de una acción con propósito de parte de un diseñador inteligente. Esto es completamente opuesto a la evolución darwiniana, la cual promueve la idea de que la vida es el producto de y que puede ser explicada solo mediante procesos naturales. Que la vida simplemente es el resultado de la suma de tiempo, materia y suerte, y que cambia mediante fuerzas de la naturaleza que son ciegas y sin propósito. Fíjate que uno puede distinguir entre cosas que tienen causa natural y cosas que su causa de existir en cierta forma es por diseño inteligente. Las piedras, las montañas de arena, el cristal o un bosque son cosas que muestran que no tienen una causa inteligente. Estas cosas están en su forma natural como las diseñó Dios. Por otro lado, una figura de monumento en las piedras, un castillo de arena, una lámpara de cristal o un bosque como el que podemos ver en el castillo de Biltmore en Carolina del Norte muestran que han sido diseñados inteligentemente. Fue la inteligencia en la mente de personas que diseñó el arte en la piedra, en la arena, en el cristal y en el bosque. Lo mismo con letras. Si uno no pone letras en un orden inteligente, lo que produce es algo ilegible y no tiene significado. Puedes añadir letras y más letras, pero si no están ordenadas inteligentemente, el conjunto de letras no significa nada. No se puede leer. Fíjate que Dios es un ser inteligente que nos dio inteligencia y se comunica con su creación. Un ser humano está alerta de su propia existencia. Los animales existen, pero no razonan filosóficamente sobre su propia existencia. Dios nos equipó con la capacidad de entender y tener conciencia de lo que Él revela. Mediante su revelación supernatural hacia los seres humanos, los autores de la Biblia utilizaron letras ordenadas en palabras y que hasta se pueden traducir en diferentes idiomas. Las letras componen historias que dan órdenes y mandamientos, que revelan leyes, que catalogan acciones y actitudes como buenas o malvadas, que son palabras que cuentan el pasado y predicen el futuro. Para una máquina sin libre albedrío, la información que produce la palabra verbal o escrita no tiene significado espiritual. Pero para un ser que posee cuerpo y alma, la información inteligente y verdadera, especialmente la de la Biblia, es esencial para hacer sentido de la vida desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Uno es capaz de recibir información inteligente de muchas maneras. Puede ser verbal o puede ser por situaciones que uno experimenta, como la de uno sentirse bienvenido o no
en un lugar en específico. Por ejemplo, Dios nos ha dado mucha información inteligente mediante la Biblia. Allí Él nos revela sobre nuestro origen, nuestro problema del pecado, nuestra posibilidad de salvación y sobre la bienvenida que Él nos daría en su reino eterno. Todos los ateos eligen libremente, aunque nieguen la existencia del libre albedrío. Ellos eligen libremente aferrarse a la idea de que son el resultado de una evolución. Ellos eligen ser satisfechos intelectualmente con las ideas de Darwin. Pero Darwin murió dejando atrás unas ideas falsas y destructivas sobre el origen de la humanidad. En cambio, uno tiene el libre albedrío de elegir a Jesús, quien es Dios en la carne, murió y resucitó y nos instruyó extensivamente sobre su regreso a la tierra y sobre su reino eterno que tiene preparado para el futuro cuando recibamos la resurrección. La información inteligente en la Biblia está disponible para todos conocer al omnipotente y omnipresente diseñador de todas las cosas que vemos y no vemos. En Isaías 1, verso 18 dice: Vengan, pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Dios nos invita a una relación personal con Él. Y en Jeremías 33, en el verso 3, el Señor nos dice: Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿No sabes de tu pasado? Pregúntale al Señor. ¿Estás confundido en el presente? Consulta con el Señor. ¿Tienes miedo por la incertidumbre del futuro? Ora y permite que el Espíritu Santo te guíe, fortalezca, incremente tu fe, te dé discernimiento, te llene de valentía y de una esperanza indestructible. Recuerda siempre esta promesa que nos hizo Jesús. En Mateo 28, verso 20, Jesús dijo: Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no permitas que la filosofía del ateísmo de meros seres humanos te robe la salvación y la vida eterna. Confía en Jesús. Él es Dios y Él vino para mostrarnos la verdad. Jesús no nos enseñó evolución, sino que nos indicó que fuimos planificados, cada uno desde antes de la creación del mundo. Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Los planes para ti no son pasajeros, sino que son eternos. Jesús te ama y te amará siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o en YouTube, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.